¿Crees que eres un líder? ¿Cuáles son las características de los líderes efectivos? ¿Los líderes del mundo nacen o se hacen? ¿Una mujer que quiere ser líder debe adoptar roles masculinos para ser considerada como tal? ¿Sabías que la forma en cómo te percibes a ti mismo afecta tus habilidades de liderazgo, de marketing y de branding personal? ¿Cómo hacen los políticos para proyectar una imagen convincente? Todas estas preguntas son parte de un mismo tema y en él nos guiará una experta. Ana Vázquez Colmenares, coach y consultora de campañas de comunicación, manejo de imagen y etiqueta. Que la curiosidad nos lleve a donde nos tenga que llevar. Soy Malca Novigrod y esto es Vis a Vis. Buenas noches, esto es Vis a Vis y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, el liderazgo y el branding personal. A ver, Ana, vamos a hablar, cuando hablamos de liderazgo, ¿cuáles son estos rasgos que identifican a un líder? Yo a creo, grosso modo, claro. ya ves que la vieja discusión es si los líderes nacen o se hacen, ¿no? Finalmente, por supuesto, yo estoy en la creencia de que los liderazgos se construyen y se construyen a partir, por un lado, de una visión, de una claridad de rumbo, y por el otro lado, de un aspecto bien democrático, que es escuchar y tener rapport y empatía con la gente que se liderea, ¿no? Pero hay gente que es más, hay características natas de gente que puede perfeccionarlas, evidentemente, pero sí hay un tipo de carácter con el que naces o esta habilidad es, en cierta manera, tan democrática como tú la mencionas. Yo creo que todo el mundo puede desarrollar sus habilidades de liderazgo. Lo que pasa es que no todos los tipos de liderazgo son iguales. Entonces, hay liderazgos que se requieren para ciertas tareas. Por ejemplo, para combatir en una guerra contra un país, se requiere un tipo de liderazgo fuerte. Para el liderazgo de llevar a un grupo de niños, por ejemplo, a que desarrollen sus actividades creativas, se requiere otras herramientas. Pero al final, el liderazgo es inspiración. El liderazgo tiene que ver con visión, con guía, con conducción de un grupo de personas que confían en su líder. Por supuesto, y hablando de eso, en la era moderna en la que estamos, el empoderar a otros implica, en cierta manera, conocerlos. Y muchas veces vemos en empresas y con la gente con la que convivimos que el estilo de liderazgo, si es que se llama liderazgo, es mucho más de imposición, no tanto de una guía del líder que empodera. Empoderar implica conocerte. ¿Qué tiene que hacer ese líder para acercarse, para tener esa sensibilidad, para saber a quién guía, justamente? Claro. Fíjate que hay un concepto en psicología que usamos mucho en la parte organizacional, que en inglés se llama el emotional attunement, que es como la sintonía emocional. Un líder que no se sintoniza con las emociones de la gente, del grupo que quiere liderar, le va a costar más trabajo mostrarles la visión. Es como hoy en México, mucha gente está enojada de la situación económica, de la inseguridad, de su propia cotidianidad. Entonces, si llegan campañas políticas súper alegres y súper cool, es una comunicación errática en el sentido de que no te estás sintonizando emocionalmente con la gente, no estás diciendo, ok, acepto y veo que sientes esto y a partir de ahí trabajamos. Claro, es un acknowledgement. Entonces, el liderazgo autoritario le vale y quiere imponer. A veces se ha sucedido y hay muchos regímenes políticos en el mundo, desde totalitarismos y autoritarismos y tal, que han tenido este tipo de liderazgos. Pero lo ves en compañías, lo ves también en muy poca gente se toma el tiempo de la administración de conocer a quién está liderando. Y esa es la gran ironía. Y en un entorno como en el que nos encontramos, donde la gente, como tú lo dices, viene enajenada muchas veces a trabajar con un transporte público de 2 horas, el líder creo que tiene, en cierta manera, un reto mucho más grande en este entorno. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo entonarte o emparejarte con este entorno que estamos viviendo? Que tú tocas un punto también muy importante. El líder tiene que ser sensible a su entorno y a quién está liderando. Es que yo creo que son 3 condiciones: ver, escuchar y dialogar.
el líder, para poder llevar a cabo su plan de liderazgo, necesita partir de esas 3 condiciones. Escucha lo que quiere, ¿no? Ve, porque hay cosas que no se expresan con la voz, hay cosas que son un poco más sutiles, y dialoga. Entonces, me parece que es difícil a veces, por la cultura política que traemos, y en muchas empresas en México así son, que son piramidales, es como si el líder pensara que no tiene la obligación de sentarse a escuchar y a dialogar porque él tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero en cierta manera eso es un liderazgo, si es que es liderazgo muy primitivo, ¿no? Absolutamente. Tenemos esa cultura, ¿por qué no le enseñamos a los niños desde la escuela capacidades de liderazgo? Porque bien dicen algunos líderes que un buen líder sabe seguir órdenes. Entonces, implica un trabajo desde la niñez. ¿Tú meterías a ese tipo de trabajo desde las escuelas? Sin duda, así como la creatividad, me parece que deberían ser materias que se impartieran, digamos, en el currículum académico, que hace falta, porque los niños en el aula la experiencia es bastante autoritaria y es de escuchar a un señor o a una señora, ¿no? frente a grupo, una cátedra, pero no es la interacción, el aprendizaje significativo de otros, digamos, escuelas Claro. educativas, pedagógicas más modernas, ¿no? Ahora, entre hombres y mujeres hay diferencias de carácter y hay diferencias de actitudes. ¿Cuándo enseñamos liderazgo? ¿Debería de ser enseñado dirigido a las mujeres o es un liderazgo común con ciertas aptitudes? Porque las mujeres tenemos miedos, tenemos dudas, tenemos cosas que un hombre parece estar mucho más enfocado. Yo creo que ese es un tema, piensas? ahí sí, yo estoy muy, digamos, involucrada con el tema de la teoría feminista, la perspectiva de género, y creo que muchas de esas conductas de estas mujeres que tienen miedos y tal son aprendidas. Se les enseña a tener miedo. Tú no, mijita, tú no, tú eres niña, tú cuidado. Y en cambio a los niños se les enseña a ser más arrojados. Desde bebés, la diferencia es muy grande respecto a cómo culturalmente reaccionamos a que se cae una bebé o un niño. Al niño, no pasó nada, no pasó nada. No llores. No llores. Y al niño, ay, preciosa, ven para acá, tal. Entonces, todo eso va generando en la formación de un ser humano distinciones que en realidad uno cree que son naturales, pero son culturales. Pero tú ves a muchas de las líderes políticas mexicanas que en cierta manera han adoptado roles masculinos para poder dirigir. Y a mí me parece un error. Yo creo que deberíamos, las mujeres, buscar nuestras propias fortalezas de liderazgos sin copiar los liderazgos de los hombres. No tenemos que hacer el liderazgo de la misma manera que lo hacen los varones. Yo creo que puede haber genuinamente mujeres empoderadas que no sean consideradas unas desgraciadas, porque el asunto es que a las mujeres empoderadas y fuertes normalmente se les considera así, son unas desgraciadas, tremendas, no sé qué. ¿Por qué? Porque se considera que el poder es como antifemenino, es una transgresión del orden social. Tenemos que hacer una pausa y regresamos en unos momentos. Avisáis.